bienvenidos a la Escuela de Capacitación Bíblica de la Iglesia Cristiana Renacer. Hoy comenzamos un nuevo estudio. Vamos a llevar adelante la materia que hemos titulado El Sermón del Monte. Cómo llegar a ser ciudadanos del reino de los cielos con las características especiales que tienen estos ciudadanos. Vamos a estudiar cómo Jesús predicaba, las enseñanzas del Señor Jesús a todos los que se acercaban a Él. Y es tan importante poder escuchar lo que el Señor tiene para comentarnos a nosotros. Cuando el Señor estaba hablando a sus discípulos, la enseñanza que le daba a sus discípulos era más allá de la cultura, del tiempo, del lugar. Era para todo aquel que quería ser discípulo suyo. Tú y yo, que amamos al Señor, queremos ser como Él y somos sus discípulos porque lo imitamos a Él, porque somos sus aprendices, porque estamos sujetos a Él para que Él nos enseñe y que cada día nos parezcamos más al Señor Jesús. Así es como el Señor empezó su ministerio predicando acerca del arrepentimiento y del reino de Dios. Lo primero que el Señor Jesús dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Algunos evangelios dicen el evangelio del reino o el reino de los cielos, y otros dicen el reino de Dios, que realmente es lo mismo, nada más que Mateo está enfocado a los judíos, así que siempre ellos tratan de usar la palabra de Dios lo menos posible, la palabra Dios lo menos posible por ese respeto que tienen. Entonces prefiere usar repetidamente el reino de los cielos. Pero cuando Jesús predicaba era el reino de los cielos, que es el reino de Dios, que corresponde al Señor. Así que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo en perfecta unidad, tres personas en un solo Dios. Ellos, entonces, ahí es como han transmitido a través de la palabra de Dios lo que significa el reino, desde la antigüedad hasta el día de hoy y lo que va a ser también en la eternidad. Así que cuando el Señor empezó a predicar, se fue a un monte bien alto, y de esa manera entonces todos los que venían a Él por diversos motivos se podían acercar más y escuchar más al Señor Jesucristo. Muchas personas venían a Él, grandes multitudes, dice la palabra, que se acercaban a Jesús. Venían para oírle, porque a algunos les encantaba escuchar cómo hablaba Jesús. Las palabras que usaban, estaban admirados de su doctrina, admirados de su enseñanza, la forma, la gracia que tenía Jesús para hablar. No creo que estamos todos de acuerdo en que nos hubiera encantado escucharlo de manera directa. Hoy lo escuchamos a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, y un día en la eternidad vamos a disfrutar esa relación tan directa y estrecha con el Señor Jesucristo, escuchándolo, adorándolo, bendiciéndolo en el reino eterno. Así que escuchar a Jesús era algo maravilloso. Mucha gente venía a escucharlo. Otros porque traían enfermedades y venían a Él para que el Señor los sanara. Otros venían porque el Señor los libraba de la esclavitud del diablo. Había muchos que eran poseídos por demonios y el Señor los reprendía, los echaba fuera y eran liberados. Otros venían para tocarlo porque sabían que aún hasta tocándolo podía sanarlo, ser sanados. Entonces todo el mundo se quería acercar a Jesús. Una gran multitud estaba allí, así que el Señor se sube a un monte y empieza a predicar el Sermón del Monte. Y el Sermón del Monte son varios capítulos, ¿no? En Mateo, por ejemplo, tenemos capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Esos tres capítulos abarcan de manera completa lo que es el Sermón del Monte y está esparcido en otros capítulos tanto de Marcos, de Lucas y de Juan. Así que aquí lo tenemos más ordenado en el Evangelio de Mateo y vamos a seguir el orden ese que ha establecido Mateo para esto, ¿no? Vamos a estudiar acerca de lo que es el reino de Dios. Es tan importante, ojalá que tú hayas escuchado repetida vez este término, el reino de Dios, el reino de los cielos. Porque un cristiano tiene que saber que eso es fundamental para su vida. Tiene que saber que es una dirección clarísima para nosotros y que correspondemos. Estamos bajo ese reino de Dios. Es necesario conocerlo, es necesario saber qué significa y qué parte activa tenemos nosotros en el reino de Dios. De manera práctica, cuando uno dice reino, está hablando de un rey que tiene dominio, que tiene gobierno. Y todos los que aceptan ese reinado son súbditos, ¿no? Que van en la dirección de ese reinado, cumplen ese propósito
son parte activa de ese reinado y también reciben los beneficios de ese reinado. Cuando decimos que es el reino de Dios, hablamos desde la eternidad hacia la eternidad. No es una parte de la eternidad, es parte activa de Dios y de su creación, así que todos nosotros estamos sujetos a ese reino. Cuando hablamos entonces de las normas del reino de Dios, vamos a aplicarlo de manera clara, como lo dice el Sermón del Monte. Es un pasaje tan claro, tan específico, fácil de entender, porque el Señor Jesús tenía ese principio, que los que le seguían entiendan exactamente lo que significaba su enseñanza, el Evangelio del Señor. Así que cuando vamos a estudiar el Sermón del Monte, nos vamos a dar cuenta que no hay lugar para lo que llamamos la gracia barata o el libertinaje, de hacer lo que yo quiero, o de lo que quiere mi carne, o lo que quiere el mundo y el diablo, cuando nos habla de principios que cambian la vida, nos habla de principios que son evidentes en nosotros cuando hemos aceptado el reino de Dios y su justicia en nuestro corazón. Digamos que el Sermón del Monte nos acerca más a Jesús, nos acerca más a la luz de Cristo, y cuando uno se acerca más a la luz, más manchas nota en su vestimenta, ¿cierto? Así que cuanto más luz hay, más descubrimos cosas que cambiar. Así que cuando uno viene al Señor después de tanto tiempo y más se acerca al Señor y más profundiza, más estudia la palabra de Dios, ahí se da cuenta que todavía hay tanto que Dios tiene que cambiar en mi vida. Pero eso es bueno, eso significa que estamos en proceso. No es que cada vez soy más pecador, sino que cada vez soy más sensible al pecado porque me acerco al Señor Jesucristo, que Él es perfecto, ¿no? El que nunca pecó y me va a enseñar el camino para que yo poco a poco, paso a paso y día a día pueda ser como el Señor Jesucristo. Así que el reino de los cielos, el reino de Dios, lo vamos a estudiar nosotros aquí. Ojalá que este cuadro se vaya entendiendo de a poco. Comenzamos desde aquí donde el reino de Dios significa gobierno, ¿no? El reino de Dios desde lo presente hacia el futuro. Así que aquí estamos nosotros hoy en este proceso para después en el futuro llegar a lo que va a significar el reino de Dios eterno. Así que hoy estamos aquí, somos ciudadanos celestiales, peregrinos en este mundo, cuando hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo. El Señor ahora es nuestro Rey. No te olvides esa palabra. Ojalá que la entendamos muy bien, porque necesitamos adorarlo como Rey, ¿no? Recuerda tú la Navidad. Recuerda que en Navidad adoramos al Rey que ha nacido. Y si ha nacido no es para un tiempo solamente, es un reino eterno, ya lo profetizó Isaías, y ese reino tiene que ver primero con nosotros. El reino de Dios, en primer lugar, es un reino dinámico, no es geográfico. No significa que solamente el reino de Dios está en Israel, o está en Argentina, o está en alguna parte particular de este mundo. No corresponde a una cuestión geográfica, no corresponde a una lengua, tampoco, ni a una cultura, ni a un tiempo. El reino de Dios es dinámico, es personal. Cada persona que realmente ha aceptado el gobierno de Dios para su vida, entonces allí encontramos nosotros el reino de Dios naciendo en un corazón rendido al Señor, al Rey de Reyes. Cuando nosotros decimos esto, entendemos que Dios es soberano, Dios es el que gobierna y el que tiene todo bajo sus pies porque Él es creador. Pero no significa que todo el mundo es parte del reino de Dios, porque hay que tomar una decisión, querer pertenecer a este reino y además reflejar ciertas características que son consecuencia de esa decisión que hemos tomado. Y eso lo va a explicar muy bien el Sermón del Monte. De hecho, lo va a hacer bien práctico en ese sentido. Así que el reino de Dios va a ser universal en tiempo futuro. Pero hoy es personal. Hoy comienza contigo y conmigo. Y cuando nos reunimos y estamos juntos, congregados, allí estamos adorando al Rey de Reyes y ahí estamos compartiendo junto toda la enseñanza del Señor acerca de lo que es el reino de los cielos. Tener al reino de Dios es tener la vida. Es sinónimo en la palabra de Dios. Tú vas a Marcos 9, 45 al 48 y el Señor Jesús dijo algo muy directo. Dijo, si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo
entrar a la vida, dice, ¿no? Que teniendo 2 pies ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado. Es decir, al reino de Dios eterno van aquellos que son ciudadanos del reino. Los que no lo son, van al infierno. Así dice exactamente así la palabra. El versículo 47, si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo, mejor te es entrar al reino de Dios con un ojo que teniendo los 2 ser echado al infierno, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Es decir, hoy por hoy es una cuestión de decisión personal. Este es el mundo, tiempo presente. El reino de Dios está aquí, pero está solamente en aquellos que pertenecen a esa ciudadanía. Mira, yo quisiera dibujar aquí como unas espigas, ¿sí? Yo no soy muy buen dibujante, pero calculo que tú me vas a entender que estos dibujitos que están aquí son espigas de trigo. Espigas de trigo que corresponden a lo que es la parábola del trigo y la cizaña. ¿Recuerdas eso, no? Que el Señor Jesús había hablado acerca de que en un campo hubo el patrón, el dueño, plantó semillas de trigo y de pronto dice que también vino el malo y sembró también allí, dice, cizaña que cuando es pequeña se parece mucho al trigo, se parece bastante. Entonces el punto es que el Señor dijo, para que nosotros podamos hacer una buena cosecha, vamos a esperar que crezcan, vamos a esperar que crezca para que después entonces sea evidente qué es trigo y qué es cizaña. En el reino de Dios estará solamente aquellos que son trigo. Hoy por hoy puede ser que a lo mejor no se note mucho la diferencia, pero aquellos que son realmente ciudadanos celestiales son los que pertenecen al reino del Señor. Son peregrinos en el mundo, lo dicen los discípulos. Uno lee Pedro y dice que somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Quiere decir entonces que tenemos características diferentes al sistema del mundo. Si en este mundo nosotros pasamos totalmente desapercibidos, entonces tenemos un problema, porque no estamos manifestando una ciudadanía diferente. Tenemos doble ciudadanía, claro, tenemos que cumplir con las leyes de este mundo, donde estamos viviendo, en el país y la cultura en que estés. Pero espiritualmente nosotros tenemos que rendirle cuenta al Rey de Reyes. Vamos a comparecer en el tribunal de Cristo para ver todo lo que hemos hecho. Y la verdad es que ahí nos vamos a dar cuenta quiénes van a pertenecer realmente al reino de los cielos. Hay personas que no pertenecen al reino. Por eso es importante entender de que uno debe tener identidad de hijo del reino. Cuando tú lees Mateo 13:38, ahí dice en lo que es la parábola del trigo y la cizaña, que los hijos del reino serán entonces puestos en granero, es decir, irán a la eternidad con Cristo, y los hijos del malo, del presente siglo malo, serán echados a la tiniebla de afuera o al fuego. Entonces la diferencia será cuando el Señor entonces venga a reinar y Él establezca entonces el juicio para toda persona. Mientras tanto, aquí en la tierra, y puede ser que a veces uno crea que ciertas personas pertenecen al reino, pero si no tienen las características que dijo Jesús, no lo van a hacer. La verdad es que manifestamos desde el corazón quienes realmente somos. También tenemos que saber que el reino de Dios no es solamente presente, sino que será escatológico. Eso significa para el tiempo del fin. El futuro está en manos del Señor, Dios ya lo ha planificado y Él va a reinar por la eternidad, dice así la palabra de Dios. Así que será tanto para ahora como para la eternidad. El Señor Jesús dijo que el reino ya había llegado, lo dice Mateo 12:28, ¿no? Pero vamos a heredar todas las bendiciones y la recompensa en el tiempo futuro. Entonces es importante entender eso y nunca perdamos la visión de eternidad, porque lo que podemos recibir hoy aquí en la tierra no se va a comparar nada con las bendiciones, la recompensa, los beneficios que tendremos en la eternidad. Así que como hijos del reino estamos a la expectativa que venga el Rey para que se cumpla todo lo que ha dicho la palabra de Dios. El Señor dijo que también en ese reinado eterno y universal de Cristo habrá cielo nuevo y tierra nueva. Los ciudadanos del reino que hoy están aquí
van a ser transformados para tener para tener esa identidad de hijos del reino, para poder gobernar con Cristo, ¿sí?, en lo que es la eternidad. Cielo nuevo y tierra nueva. Nadie que no pase por este proceso va a poder estar en el cielo nuevo y la tierra nueva. Es necesario una transformación para que tengamos identidad de hijos del reino. De esa manera estaremos allí. También sabemos lo que es la Nueva Jerusalén, por lo que dice Apocalipsis, el centro del reino universal de Cristo. Así que hoy por hoy, cuando el Señor habla del Sermón del Monte, empieza a hablar acerca de características que tiene toda persona que está comprometido con el reino, que pertenece al reino de los cielos, que tiene justamente esto incorporado en su vida, en su espíritu, su alma, hasta su cuerpo, sometido a el Rey de Reyes, Señor de Señores. Ahora, tenemos que entender de que todos los beneficios del reino de Dios se van a cumplir cuando el Señor venga aquí a reinar. Por eso lo estamos esperando. Jesús mismo lo dijo en Lucas 19 del 11 al 13 con una parábola para que entendieran que el reino de Dios no se iba a manifestar inmediatamente. Por eso es que muchos judíos cristianos que seguían al Señor, muchos de sus discípulos, se desilusionaron cuando Jesús murió en la cruz, porque creyeron que todo lo que dijo el Señor se había terminado. ¿Dónde estaba ese reino que tenía que implantarse? ¿Dónde está que Dios iba a tomar el control del mundo y que iba a someter a los romanos e Israel iba a ser el centro? Bueno, eso no pasó, ni todavía no pasó tampoco. Va a tener que suceder, pero después que venga el Señor. Por eso dice esta parábola de Lucas 19:11, dice: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Y no, todavía no. Había que pasar el proceso de la cruz, la resurrección, el establecimiento de la iglesia, y hasta el día de hoy formando esa iglesia que el Señor viene a buscar. Dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y le dijo: negociad entre tanto que vengo. Es claro el Señor cuando dice que se fue por un tiempo y después de un tiempo vuelve, ¿no? Entonces la idea es esto, de que el Señor ha ascendido a los cielos y después de bastante tiempo va a volver para establecer su reino universal, su reino total, ¿no?, donde el Señor Jesús era reino literal en este mundo, ¿no? Así que eso escatológico se va a cumplir en la segunda venida de Cristo. Bueno, recordemos entonces, en las bienaventuranzas, el contexto, una montaña, ahí estaba el Señor predicando al norte de Israel. Se cumple una profecía de Isaías 9, donde dice que Zabulón y Neftalí se llenarían de la gloria de Dios. Y así fue cuando el Señor Jesús empezó su ministerio en el norte. Y en esa zona justamente es que ahí en Capernaum hay una montaña que tiene una planicie donde mucha gente puede estar allí. Y por la forma de la montaña, el que está hablando allí puede ser escuchado por todos los que están en ese lugar. Así que era fantástico ese lugar para que el Señor pudiera predicar lo que es justamente el Sermón del Monte. Hay un contraste muy interesante entre el monte Sinaí, donde Dios da la ley, y había terror, había miedo, espanto, ¿no? Allí en la época de Moisés, y ahora que Dios, el Señor Jesucristo enseña la gracia de Dios en el Sermón del Monte, en ese monte donde el Señor Jesús estuvo. Así que uno era la ley, otro es la gracia, y esto trae ahora dirección, trae paz, trae esperanza, trae renovación y trae transformación, porque le pertenecemos al Señor Jesucristo, ¿no? Así que lo que dicen los evangelios, anotando todo lo que dicen los 4 evangelios, ¿no? La idea es que el Señor Jesús subió al monte, estuvo con los 12 discípulos, vino la multitud, así que bajó y ahí estuvo predicándoles a todos acerca de lo que era el evangelio del reino de los cielos. Y comienza el Señor, los primeros versículos, hablando acerca de las bienaventuranzas. Si usted tiene allí su Biblia, en Mateo capítulo 5, va a encontrarse que justamente los primeros versículos hablan acerca de la bienaventuranza. Mateo 5:1 dice: viendo la multitud, mucha gente, subió al monte
Y sentándose, vinieron a él sus discípulos, abriendo su boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, ¿sí? En los últimos tiempos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esta declaración que hace el Señor es justamente las características que tienen los que son hijos del reino. Esto es imposible de imitar. Tiene que haber algo diferente dentro del corazón. Y estamos hablando de eso, ¿no? Por eso el Señor empieza a decir: son muy bienaventurados los que tienen estas características, porque pertenecen al reino. Bienaventurado. La palabra bienaventurado, usted va al original griego y va a encontrar la palabra makarios. La palabra makarios, bueno, usada por los griegos, ellos mismos en la antigüedad le llamaban a la isla de Chipre la isla Macaria. ¿Por qué? Porque dice tenía todo lo que hacía falta para ser feliz. Así que esa isla mostraba que el que estaba allí no necesitaba más nada y era feliz y estaba satisfecho, contento y estaba muy agradecido. Entonces se aplica esa palabra ahora para lo que es la bienaventuranza. Es decir, una persona puede explicar el gozo que tiene, ¿sí? Y que no necesita más nada para llegar a ser feliz según lo que Dios ha hecho en su vida. Así que no es una felicidad de este mundo, sino es el gozo y la satisfacción que viene de parte de Dios. En algunas versiones la palabra bienaventuranza también se traduce como muy feliz o bendecido, ¿no? Pero bendecidos en el sentido de ser aprobado por Dios. Soy bendecido por Dios si Él está aprobando mi vida, mi carácter, mi conducta, ¿no? Así que buscar la aprobación de Dios es aquí lo más importante en la bienaventuranza, ¿no? Antes que las personas, es Dios. Así que si Dios se goza conmigo, así como Dios el Padre dice: este es mi Hijo amado a quien tengo complacencia, hablando de Jesús. Ojalá que todos los días el Padre diga lo mismo de nosotros: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, me gozo. Soy bendecido, o Él es bendecido y es aprobado por lo que está haciendo. Así que esa bendición siempre va a venir con una condición, ¿no? Bienaventurados los que, ahí están, aquellos que van a cumplir y van a destacar esas características. Así que las bienaventuranzas son parte del Sermón del Monte. No es que solamente el Sermón del Monte son las bienaventuranzas, sino que son solamente unos versículos de los capítulos 5, 6 y 7, que justamente todo eso es el Sermón del Monte. Cuando uno estudia las bienaventuranzas, podemos tener 4 aspectos o perspectivas acerca de estas bienaventuranzas. Uno, que es un código de ética, de conducta, de demostración en la parte práctica de aquellos que son discípulos del Señor, aquellos que son discípulos de Cristo. También, en segundo lugar, es contrastar los valores del reino de Dios con los valores del sistema del mundo, que no son iguales, a veces se contradicen, son tan diferentes, ¿no? Por eso es importante que el ciudadano del reino de los cielos tenga los valores del reino de Dios. En tercer lugar, también es contrastar la fe religiosa, la fe hipócrita que tenían los fariseos de la época de Jesús, con la fe verdadera, la fe que se pone en manos del Señor Jesucristo, donde uno cree en Él, y ahí es donde el Señor dice que va a alimentar esa fe. Así que esa diferencia la hace el Señor, y aquí es notorio en lo que son las bienaventuranzas. Y por último, es mostrar también las expectativas que había del Antiguo Testamento acerca del reino y cómo se cumple ahora con la venida de Cristo, con el establecimiento de la iglesia y lo que será la eternidad
con el Señor, tremendo, imperdible. Así que las bienaventuranzas las tenemos que tomar todas juntas. No es que me quedo con alguna de ellas, ¿no? Bueno, yo soy manso, así que yo estoy tranquilo y manso, no me pidan que sea misericordioso ni de limpio corazón. No tiene sentido. No, la idea es que todas las bienaventuranzas están unidas. Una está ligada a la otra, y así es como entonces debemos tomarlo como un todo, ¿no? Para que entendamos cómo tiene que ser el corazón íntegro de alguien que pertenece al reino de los cielos. Así que es una descripción de cómo deberíamos ser. Creo que esa es una palabra clave que debemos anotar por acá. La palabra ser. Lo que somos, no lo que debemos hacer, no nuestras acciones, sino quiénes somos. Identidad tiene que ver con quién eres. Mira, si tú quisieras ser argentino, no te lo recomiendo, pero si quieres ser argentino, y de pronto digo, bueno, ¿qué tengo que hacer argentino? Bueno, ya sé decir pollo a la parrilla. Aunque diga pollo a la parrilla, aunque coma dulce de leche todos los días, aunque tomes mate, eso no te hace argentino. Puedes tener ciertas características que te pareces a un argentino, pero lo primero que necesitas es un ID, una cédula, un pasaporte que diga que eres argentino, o de nacimiento, o que te hiciste ciudadano argentino. Entonces, a partir de ahí, eres un argentino. A lo mejor no hablas como un argentino, pero eres un argentino. Hay una identidad. Tiene que ver con lo que eres, no con lo que hagas para ser un argentino, sino lo que eres. Lo mismo pasa, obviamente, con cualquier otra identidad, ¿no? Pero tomamos esto como un ejemplo para decir, el reino de los cielos no pasa por las palabras que decimos, por la cultura que adoptemos, y no, ya me parezco, ya hago lo que hacen todos en la iglesia. Eso no te hace parte del reino de los cielos. Todos levantan las manos y cantan, yo también. No te hace parte del reino. Lo importante aquí es tener identidad. La primera identidad es que tienes que nacer. Nacer para que te den el ID. Así que para nacer en el reino de los cielos, Jesús fue muy claro y dice que debemos entregar toda nuestra vida al Señor y tener un nuevo nacimiento. A partir de ahí, eres un ciudadano del reino de los cielos. Ahí Cristo gobierna tu vida, el Espíritu Santo empieza una transformación en todo tu ser, entonces será genuino el cambio. Todo lo que pase por ti será genuino porque lo hace directamente el Señor dentro de ti. Así que la identidad comienza con un nuevo nacimiento, con ese ID que viene de parte de Dios diciendo, soy hijo de Dios, así que empiezo a caminar de manera diferente. Fíjate, no es por lo que hacemos, porque lo que hacemos es posterior, sino el inicio tiene que ver con quién soy, mi entrega, dependo de Cristo, ahora pertenezco a Cristo y su reinado. Así que es importante entender esto, nuestra identidad para lo que Dios tiene para nosotros. Cuando hablamos de estas características, la primera que notamos es que Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Así que es importante primero identificar la palabra pobre y no desligarla de la palabra en espíritu, porque no está diciendo que se refiere a aquellos que no tienen dinero. No, se refiere a los pobres en espíritu, toda junta la frase. Pero la palabra pobre es una palabra en griego, la palabra ptojoi, significa destitución, es decir, pobreza muy profunda, el menesteroso, el que no tiene ni siquiera para comer, ¿no? El mendigo, el insuficiente, el pequeño, aquel que todos los días tiene que pedir para poder alimentarse y poder vivir. Digamos que eso aplicado al espíritu es la persona que continuamente tiene que pedirle a Dios ayuda, pedirle sabiduría, pedirle gracia, pedirle dirección, estar dependiente totalmente al 100%, porque no hay nada propio que pueda hacer para tener algo espiritual. No es nuestro, tiene que venir de Dios. Por eso cuando uno se da cuenta que no tiene nada que dar, que totalmente es menesteroso, Dios me tiene que dar para que yo le dé. Recién ahí podemos entender lo que significa ser pobre en espíritu. Ahí es el inicio de que Jesús toma el control de nuestra vida, que da dirección. Fíjese usted que no dice pobres de espíritu, dice pobres en espíritu.
Pobre de espíritu podría significar falto de carácter, que no puede hacer alguna cosa porque no tiene el espíritu correcto. Pero cuando decimos pobre en espíritu, se refiere que en su parte espiritual reconoce que por sí mismo no se puede sustentar. Necesita depender de Dios todos los días. Necesita que Jesús sea su alimento, su agua viva. Es justamente eso lo que nos lleva al Señor Jesús a pensar. Es la persona que puede reconocer su necesidad espiritual. Si alguien no reconoce eso, si alguien dice, no, yo me la arreglo solo, yo puedo manejarme, bueno, Dios dice eso, pero yo pienso otra cosa. La persona que dice eso no es parte del reino de los cielos. Así te lo digo de manera directa. ¿Por qué? Porque primero hay que ser pobre en espíritu. Entender de que yo no le puedo hacer la ley a Dios, no le puedo decir cómo debería manejarme, no puedo decir cómo es el reino, yo me tengo que sujetar al reino y no cambiarle las leyes a Dios. Entonces, para que esto sea posible, yo necesito ser pobre en espíritu. Así que cuando uno va a la palabra de Dios, ese reconocer la necesidad espiritual manifiesta dependencia espiritual de Dios. Manifiesta al pobre que pone toda su confianza en Dios. No hay manera de poner la confianza en otra cosa, solo en Dios, solo en Él. Aquel que no le dominan los bienes materiales ni las posesiones, está todo entregado, es una persona humilde, está sujeto al Espíritu Santo en lo que es la humildad. Claro, nos acercamos a Jesús cuando el Señor dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces nos sometemos a Cristo para que Él trabaje en nuestra vida y tengamos la humildad que el Señor nos da. Así que no es pobreza material, ¿sí? Es reconocimiento de la necesidad espiritual. Alguien dijo, el reconocimiento personal de la bancarrota espiritual. Dentro de mí, en mi espíritu, bancarrota, no tengo nada. Al contrario, deuda, deuda, deuda. Así que solamente vengo a Cristo, me perdona la deuda y además me da todos los beneficios de ser parte del reino del Señor. ¡Wow! ¿Cómo no darle gloria a Dios? ¿Cómo no darle gracias al Señor? ¿Cómo no expresar alabanza y gratitud todo el tiempo? El gozo del Señor por lo que el Señor hace en nuestras vidas. Esto no es nuevo con Jesús. Esto también lo dijo Dios en el Antiguo Testamento. Uno va a Isaías 66:2 y dice, mi mano hizo todas las cosas, así que todas estas cosas fueron, dice Jehová. Y dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla mi palabra. Ya lo dijo el Señor antes, y une pobre con humilde, ¿no? Para entender de que nuestro espíritu tiene que ser humilde y en consideración a Dios, en que no tengo nada, solo necesito a Dios. Así que Él es el que me llena, reconozco esa necesidad. También esto manifiesta un sentimiento de indignidad. No es que yo merezco que Dios me bendiga, no es que yo merezco que Dios me responda a las peticiones. ¿Qué le pasa a Dios que no me está respondiendo? No puedo tener ese sentimiento. Más bien es un sentimiento de que yo no soy digno de esto. Si he sido pecador, si todo el tiempo he estado apartado de Dios, ahora por su gracia vengo a ser hijo de Dios, tengo que tener actitud de agradecimiento permanente por lo que Dios hace. No, si usted recuerda una parábola que dijo el Señor Jesucristo, que había venido un publicano, pero también un fariseo. El fariseo oraba consigo mismo y consigo mismo oraba, no llegó su oración ni al techo. Pero estaba el pecador, el que decía, Dios sea propicio a mi pecador. Ese es el pobre de espíritu, el que reconoce, el que dice soy pecador, no el religioso que dice yo hago esto, bendigo, oro, ayuno, doy diezmo. No, el punto es esto, el sentimiento de saber que somos pecadores. Así que una persona arrogante nunca puede imitar el tener pobreza de espíritu. No se puede, es algo que tiene que ser genuino, lo tiene que hacer Dios en el corazón. Por eso ese es el primer paso para entender de que Dios después hará todo el resto en nuestra vida, pero sí tenemos que tener el sentimiento de que somos indignos y merecedores, no tenemos nada que dar, todo viene de parte de Dios, así que me someto a Dios, ¿no? Para que Dios pueda obrar. Así que ese reconocimiento tiene que ser honesto, completo, objetivo, consciente de nuestra indignidad ante Dios, para que Dios sea el que obre dentro de nosotros. Nosotros, por nuestros propios mecanismos, por nuestra propia experiencia, por nuestras propias capacidades, no podemos ni complacer a Dios ni acercarnos a sus estándares de santidad. Es imposible, no tenemos nada que darle a Dios.
Por eso es importante reconocer que somos pobres en espíritu para que Dios entonces siga trabajando en nuestras vidas y cada día podamos recibir lo que viene de parte del Señor. Así que el pobre de espíritu va a ser también el que es sensible espiritualmente. Dice, bienaventurados los que lloran porque recibirán consolación. ¿Quiénes son los que lloran? Yo conozco mucha gente que llora y no tiene nada que ver con el reino de los cielos, ¿no? Por eso cuando uno va al contexto, entendemos que para un judío llorar, y esta palabra, sobre todo la palabra griega es pentountes, que significa un lloro de angustia, un lloro de duelo, un lamento por alguien que se murió, un dolor y por el pecado de otro, ¿no? Es algo que es hasta desgarrador por la sensibilidad espiritual, más bien. No es un lloro egoísta, no es un lloro de enojo y de bronca, no, es un lloro diferente, es un lloro por entender la situación como está y que Dios tiene que intervenir, ¿no? Es una angustia entendiendo que si Dios no hace algo aquí, esto no va a funcionar. Ese llanto que me acerca a Dios, ¿no? Es una palabra que designa un dolor intenso que no se puede reprimir y que se manifiesta hasta con dolor. Pero es justamente esto, el acercamiento a Dios para que Dios pueda trabajar. Así que alguien dijo, bienaventurada la persona que tiene un corazón quebrantado ante el sufrimiento del mundo y por su propio pecado, porque en su dolor encontrará al Señor. Ese es el principio. Los que lloran encuentran en el Señor la consolación que necesitan. Así que, en primero, es aquellos que se refieren a los que lloran como penitentes, arrepentidos por su propio pecado, ¿no? Joel 2:12. Así pues dice esto Jehová, convertíos a mí de todo vuestro corazón con ayuno, lloro y lamento. La conversión, el arrepentimiento de mis pecados, cuando uno puede decir, soy pecador, pero ¿por qué actué así? Perdóname, Señor, y ese hasta se expresa en llanto. Puede que a lo mejor no llores con lágrimas, pero el sentimiento está allí de lo que significa haber pecado, haber hecho algo que no le agradaba a Dios. Ese arrepentimiento tiene que estar allí. También aquellos que lloran por los pecados ajenos, por amor a Dios, al prójimo. Jeremías 13:17 dice, mas si no oyeres esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia. Jeremías podía llorar hasta por la soberbia de los otros. Pobre gente, ¿cómo no están atendiendo a lo que Dios les dice? Ese llanto por la persona que se pierde, por la persona que no entiende el mensaje del Evangelio o que no lo quiere aceptar, más bien, ¿no? Entonces ahí es donde se expresa ese llanto. Es aquel que llora por el dolor de otros. Dice Romanos 12:15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. ¿Te recuerda que Jesús lloró? Jesús lloró porque Él vio la necesidad, el entorno, la tristeza de tantas personas, ¿no? Y Él lloró y se puso en ese lugar. Ese llanto trae respuesta siempre del Señor. El consuelo, la promesa del Señor es que Él va a traer consuelo en el Señor. Usted puede encontrar muchísimos pasajes de la palabra cuando se cumple esto, ¿no? Apocalipsis 7:17, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Jeremías 31:13, cambiaré su lloro en gozo, los consolaré, los alegraré en su dolor. Salmo 126:5 y 6 dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus javillas. Ahí está el consuelo del Señor cuando uno ve después los resultados, pero en el tiempo de Dios, no lo inmediato. Cuando tenemos esa esperanza en el Señor y lloramos orando a favor de otras personas, orando por la situación para que Dios intervenga, eso manifiesta sensibilidad espiritual. Así que una persona sensible espiritualmente siempre será consolada por el Espíritu Santo, el Consolador, el que fortalece nuestras vidas, el que nos renueva constantemente, ¿no? Eso dice el Señor, que no solamente recibimos consolación, sino que también recibimos al Consolador en nuestro corazón y Él dice que estará con nosotros para siempre. Tercera característica que tienen los que son hijos del reino es que son mansos. Mansos. El significado en el original, este es un adjetivo griego, la palabra es prais,
que significa suave, humilde, cortés, considerado, de corazón suave, tierno, humilde. Vamos a tomar lo que dijo Aristóteles, no porque diga Aristóteles y es importante lo que dijo él, sino para entender cómo en griego se usa esta palabra. Él dijo que un manso, prais, es el que se enfada con la persona indicada por motivos correctos, de la manera adecuada, en el momento preciso y durante el tiempo apropiado. Bueno, ahí lo vemos al Señor Jesús siendo manso y actuando a veces, por ejemplo, con un látigo, quitando a toda la gente del templo que había venido a adorar. San Juan 2:15 dice eso, ¿no? El manso no deja de ser firme en cuanto a la verdad de Dios. El manso sigue actuando en la justicia de Dios. Sin embargo, no actúa por su propio impulso. No es que se enoja porque lo defraudaron, se enoja porque le hicieron daño, se enoja en venganza, no empieza a gritar. No, el manso no hace eso, ¿no? Así que un manso es uno que está controlado por el Espíritu Santo. Sus emociones están sujetas al Espíritu Santo. Cuando uno dice, bueno, ¿qué pasa con la humildad y la mansedumbre? Son diferentes. La humildad, digamos que es la actitud de la persona que no presume de sus logros, que reconoce sus fracasos, también sus debilidades, actúa sin orgullo, ¿no? Y el manso, el que tiene mansedumbre, es más bien de naturaleza pasible, tranquila, que no se vuelve histérico, que es suave, benigno en consideración con otros, en su trato con los demás, tiene fuerza bajo control, ¿no? Ahora, para ser manso, no es que uno lo consigue de un día para otro. Ya soy cristiano, ya soy manso. Hay un proceso dentro de nosotros que hace el Espíritu Santo para que esa mansedumbre pueda reflejarse en nuestras vidas. Así que tenemos esto, necesitamos ser transformados por el Espíritu Santo para que esa mansedumbre sea evidente en nuestra vida. En primer lugar, tenemos que estar unidos a Cristo, en relación estrecha y diaria con Él, ¿no? Mateo 11:29, Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, hallaréis descansos para vuestras almas. Es decir, aprender de Cristo, ser imitador de Él, pedirle a Jesús que tome control de nuestra vida y nos dirija en las decisiones que debamos tomar. Fíjese que el Señor, cuando estaba en la cruz, Él ni siquiera devolvía el trato que le estaban haciendo, no profería palabra ni maldición. Ahí estaba el Señor, ¿no? Entonces, el sentido de que muchas veces tenemos que entender de que no siempre tenemos que reaccionar con justicia. Tenemos que dejar todo eso en manos de Dios y saber que Dios va a actuar a nuestro favor. Así que necesitamos aprender del Señor Jesucristo. Y ponernos el yugo es imitarlo a Él, estar al lado suyo y dejar que el Señor nos enseñe el caminar. En segundo lugar, necesitamos ser equilibrados en el concepto de nosotros mismos, en el autoconcepto que tenemos. A veces creemos que somos mejores que otros o muchas veces lo contrario, creemos que somos inferiores a otras personas. No es cierto eso, la Biblia nos habla de ser equilibrados. Romanos 12:3 dice que cada uno debemos pensar de nosotros con cordura, con equilibrio. ¿Quiénes somos? En Cristo, ciudadanos del reino de los cielos. Dependemos del gobierno de Dios. Por lo tanto, debemos ser equilibrados. Lo que somos, lo somos por la gracia de Dios. Aprendamos del apóstol Pablo, que dice, yo soy lo que soy por la gracia de Dios y no ha sido en vano conmigo. Es decir, el Espíritu Santo trabaja, aplica esa gracia de Dios y vamos llevando adelante lo que el Señor quiere que hagamos en nuestra vida. En tercer lugar, Dios también usa el trato de los demás para poder formarnos, ¿no? Nos hace más manso, más humilde cuando estamos con otros. Dice Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia unos a otros. Ahí es donde podemos trabajar el carácter, ¿no? Con otras personas, con otros hermanos en la fe. Colosenses 3:12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amables, de entrañable misericordia y de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Es esto, escogidos de Dios. Estamos juntos aprendiendo esto, ¿no? Así que la relación con los demás, el trato con nuestros hermanos, nos ayudan a crecer también en esa mansedumbre. Y por último, no nos olvidemos que la mansedumbre es resultado del trato del Espíritu Santo, porque es fruto. Fruto significa resultado. Si yo tengo una relación con el Espíritu Santo estrecha, directa, permanente, así, esa progresa en espíritu, para decir, Espíritu Santo, necesito que me ayudes a ser
equilibrado, controlado, entonces ahí vendrá la mansedumbre, ¿no? Gálatas 5:23, la mansedumbre, como la templanza, son parte del fruto del Espíritu Santo. Así que es ese dominio propio que produce el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Dice ahí la bienaventuranza de que los mansos, como resultado, dice, heredarán la tierra. No esperes aquí en este mundo heredarla, ¿sí? Porque probablemente hasta te quiten algunas cosas, pero aquí en el reino eterno y universal de Cristo vas a heredar la tierra. Eso lo dice la palabra de Dios, lo dice aún en el Antiguo Testamento, Salmo 37, 9 al 11, dice, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Eso lo dijo el Salmo 37, 9. Segunda de Corintios 6, 10. Este es el sentimiento que tenía el apóstol Pablo. Dice, como no teniendo nada más, poseyéndolo todo. Puede ser que hoy por hoy no tengamos bienes materiales, pero nos está reservado en el reino universal y eterno de Cristo la recompensa. Vamos a poseer la tierra, vamos a ser dueños de todo, porque así lo dice el Señor, porque Él es el que hereda todas las cosas y comparte esa herencia con los hijos de Dios, con los hijos del reino. Por lo tanto, ahí vamos a disfrutar de todo lo que el Señor nos va a dar. Apocalipsis 21, 7 dice, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Ven? Que es el hijo de Dios, ¿no? El que recibe todas las cosas en el reino eterno del Señor Jesucristo. Cuarta característica, aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Hambre y sed de justicia. No solo de justicia, sino hambre y sed de justicia, el deseo. Tenemos que entender eso, el contexto de lo que significa hambre y sed. En la época de Cristo era muy diferente a la nuestra. Hoy por hoy, si tú tienes hambre y sed, abres tu heladera, tu nevera, te preparas un sándwich, ahí tienes el agua en tu grifo o en la botella. Es muy fácil de obtener eso. En la época de Cristo no. Había que ir a buscar el agua. Para alimentarte deberías tener preparado algo más o menos o ir a buscarlo. Era complicado. No era tan fácil como hoy. Por eso el que tenía hambre y sed tenía que dedicar tiempo para eso. Lo mismo pasa con la justicia y justicia de Dios. Uno tiene que dedicar tiempo, prepararse, ¿no? Y recibir de parte de Dios porque Él la da. Así que hambre y sed son necesidades vitales y básicas. Sin comida y agua nadie puede sobrevivir. De la misma manera deberíamos tener pasión por la justicia de Dios. Así que esto de la justicia es la pasión devoradora de la justicia de Dios, ¿no? Es que el Señor nos ayude para que esa justicia sea puesta en práctica. Obviamente que la justicia puesta en práctica es que uno es justo. Somos justos delante del Señor. Por lo tanto, todo lo que vamos a hacer tiene que ver con obras de justicia de parte del Señor para nosotros, ¿no? Así que cuando hablamos de justicia, la palabra en griego, ¿no? Tiene que ver con dikaisune, que significa una relación directa con Dios, satisfacer las demandas de esa relación, ¿no? Es alcanzar rectitud delante de Dios. Así que cuando hablamos de esto, entendemos que se habla de una cualidad que nos da el Señor por relación con Él, no por relación con el Señor directamente. Es que Dios nos ve a nosotros ahora justos, como si nunca hubiéramos pecado. Y eso viene por el sacrificio de Jesucristo a nuestro favor. Así que el Señor es el que nos hace justos para que nosotros pudiéramos tener una relación con Él. Hambre y sed de justicia es justicia espiritual, es la justicia de Dios, aplicada a nuestras vidas y aplicada a las otras personas. No se refiere a justicia social, ¿no? Claro, algunos lo han dicho, aquellos que tienen hambre y sed de justicia y salen a la calle o a hacer cuestiones sociales, pero está muy bien hacer las cuestiones sociales, pero no está hablando esto Jesús, no hablando acerca de hambre y sed de justicia, tiene que ver con la de Dios. Tampoco se refiere a que nos hagan justicia, que las personas nos hagan justicia a nosotros. No, la justicia que está hablando Jesús aquí es la que viene de Dios hacia nosotros y la justicia de Dios hacia otros. Pero tenemos que descansar en eso, en la justicia del Señor. Así que es tener esa hambre y sed de la justicia de Dios para que se aplique
lo que Dios ha dicho acerca de todo esto. Bueno, la Biblia dice ahí, lo que dice el Señor aquí, que seremos recompensados, dice, serán saciados de justicia. Ese saciado, la palabra en griego significa alimentar, dar de comer al rebaño, dar hierba abundante. Bueno, lo aplicamos como el Salmo 23, ¿no? Cuando nos dice que nada nos va a faltar porque ahí el Señor va a darnos los pastos que necesitamos. Bueno, ahí es cuando uno está saciado de esa justicia de Dios. Todo lo que estaba interfiriendo en nuestra relación con Dios, todos nuestros pecados y la culpa, Dios lo ha quitado de en medio. Por eso ahora hay una relación tan directa con el Señor que estamos satisfechos en esa justicia. Pero no porque nosotros lo hemos logrado. Jesús logró esa satisfacción en la cruz. Y por eso es que nosotros podemos ser justos delante del Señor. Así que desde que recibimos a Cristo, esa recompensa ya la tenemos. Porque hemos sido justificados por la gracia del Señor. Muy bien, hoy vamos a ver entonces hasta el cuarto. Del quinto al octavo lo veremos en la próxima clase. Así que recuerda que no pertenecemos a este sistema. Este mundo, hoy por hoy, tiene muchos que pertenecen al reino de aquí, de la tierra, ¿no? Pero aquí están dando luz a aquellos que son hijos del reino de los cielos. Somos peregrinos, pero manifestamos esa identidad que tenemos del reino de los cielos. Esa ciudadanía también marca en nosotros un carácter diferente. Somos diferentes. Y el mundo mismo se da cuenta porque el Espíritu Santo trabaja dentro de nosotros. Así que lo evidenciamos en nuestro carácter, en nuestras palabras, en nuestra conducta, en la influencia hacia otros. Ahí es donde el Señor trabaja. Como discípulos de Jesús, entonces diariamente necesitamos ser transformados para que cada día manifestemos más ese reino de los cielos. Así que esto de ser bienaventurados pasa por la parte práctica, pasa por lo que uno disfruta de lo que uno es. Una identidad que tiene con Jesús. Somos hijos del reino de los cielos, ¿no? Somos hijos de Dios y pertenecemos a ese reino. Jesús lo dijo así, los hijos del reino. Así que tú y yo, si hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, nos hemos incorporado al reino de Dios, Dios gobierna nuestra vida. Él puede hacer lo que quiera con nosotros. Nosotros estamos sujetos a la dirección de Dios. Es más, damos la vida por el reino. Damos la vida por el Señor. Damos la vida por ese gobierno que el Señor tiene. Así que el Señor va a venir a reinar y nosotros seremos parte de ese reinado porque estamos comprometidos, porque lo amamos, porque para nosotros es lo mejor que nos ha pasado, ¿no? Pertenecer a ese reino celestial. Oramos pidiendo dirección al Señor, que esta palabra siempre esté en nuestro corazón y que seamos transformados diariamente. Necesitamos eso, un encuentro con el Señor, que nuestro espíritu siempre se sienta pobre para buscar más de Dios, ¿sí? Para que eso nos lleve a derramar lágrimas en el Señor o tener ese sentimiento de sensibilidad espiritual, que seamos mansos como el Señor Jesucristo y que buscamos agradarlo a Dios con su justicia. Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por dejarnos este sermón del monte con tanta enseñanza. Gracias por las bienaventuranzas, porque marca quiénes somos en este mundo, cómo tú anhelas que nosotros seamos. Así que Espíritu Santo, trabaja en nuestro corazón, transfórmanos, Señor, para que cada día, Señor, esa identidad que el Señor transmite aquí en el Sermón del Monte pueda, Señor, hacerse una realidad en nuestro corazón. Oramos para que tú sigas transformándonos, Señor, hasta que tú vengas y podamos ser una luz en este mundo para que tengan la esperanza que tú nos has dado. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga. No te pierdas la próxima clase con la segunda parte de las bienaventuranzas. Que el Señor te bendiga abundantemente.